Buenos días. El día de hoy les vengo a presentar el proyecto del módulo 3 Big Data. Bueno, primero está la definición de la propuesta, planteamiento del problema a solucionar. Inicialmente se tiene como tarea clasificar descripciones de los crímenes de la ciudad de San Francisco dentro de posibles categorías predefinidas de crímenes. El dataset se obtuvo de Keyworth. Dada una nueva descripción de un crimen, se requiere asignarle alguna de las categorías de crímenes. Se asume que cada nueva descripción de un crimen es asignada a una y solo una categoría de crimen. Este sería un problema de clasificación de texto multiclase. Definición del diseño o arquitectura de la solución. Dependiendo de los requisitos, hay varias maneras en las que se puede construir modelos de aprendizaje automático utilizando bibliotecas preexistentes como Scikit-learn, Python, R, TensorFlow. Sin embargo, lo que hace que la biblioteca de aprendizaje automático MLLite Spark sea realmente útil es su capacidad para entrenar modelos a gran escala y proporcionar un entrenamiento distribuido. Con lo cual, pues para resolver este problema se va a usar una variedad de técnicas de extracción de características y diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado con la ayuda de la librería de Machine Learning de Spark. Acá para tener una idea de los componentes de Spark, están las APIs, en este caso usamos Python, el ecosistema, en este caso estamos usando Spark SQL y la librería de Machine Learning, eh, con un motor de Spark Core. Bueno, acá vemos diferentes administradores de recursos y de almacenamiento. Bueno, está la declaración del conjunto de datos, definición de la fuente del conjunto de datos. Como se mencionaba, el dataset se obtuvo de Kaggle en formato CSV, con datos que contienen incidentes derivados del sistema de informes de incidentes directivos de San Francisco. Los datos van del 1 de enero del 2013 al 13 de mayo del 2015. Como mecanismos de obtención de los datos, inicialmente se tenían dos archivos CSV, uno de entrenamiento y otro de prueba. Sin embargo, para el proyecto solo se va a usar el archivo train.csv. Inicialmente el dataset tenía 878.049 registros de crímenes. Sin embargo, al cargar este archivo al Databricks Firestore System, en la ruta Firestore Table se presentó inconvenientes, no cargaba el archivo. Entonces se optó por eliminar varios registros y dejar el archivo con aproximadamente 50.000 registros, ya que se redujo hasta los 100.000 y se seguía presentando este problema que habría que validar, ya que sabemos que Spark, una de sus ventajas principales es que se pueden trabajar modelos de grandes conjuntos de datos. Una vez se cargó el archivo en el sistema de almacenamiento de Databricks, se guardó en el data frame SF Crime con el siguiente script. Bueno, iniciando la descripción del conjunto de datos, se usa la función display sobre este data frame para observar el conjunto de datos. Se observa el esquema inicial del dataset para validar los campos y sus data types. Observamos entonces estas columnas con este tipo de datos, todas son string, fechas, categoría, una descripción de tipo de crimen, día de la semana, distrito, la resolución, la dirección y coordenadas del suceso. Bueno, teniendo en cuenta que en este problema se buscará la categorización de las descripciones de los crímenes, únicamente vamos a usar las columnas category y describe. Entonces se proceden a eliminar las demás columnas. Las agregamos a esta lista drop list y con un punto select solamente seleccionamos la columna category y describe, como podemos ver aquí. Volvemos a colocar el esquema category tipo string, describe tipo string. Se valida el top 20 de la categoría de crímenes con un punto group by, un punto count y un order by. Se importa el método call de PSpark, de las funciones, para tener este top 20. Y también se evalúa el top 20 de la descripción de crímenes. Acá vemos que tenemos los días de la semana, lo cual podemos observar que el archivo .cs probablemente pues, no estaba bien configurado. Entonces se procede a eliminar estos registros con un punto filter diferente a estos días de la semana y se vuelve a validar nuevamente el top 20 de categoría de crímenes. Observamos que la mayor es larceny y theft, y también el top 20 de descripción de crímenes. Acá vemos que ya no están los días de la semana, lo cual está ok. Volvemos a visualizar este conjunto y finalmente se obtiene un conjunto de datos con 39.658 registros y dos columnas. Ya definiendo las tecnologías a implementar, justificación del uso de la tecnología, entonces se utiliza Apache Spark debido a que es un motor analítico unificado para procesar datos de gran escala, provee APIs de alto nivel en Java, en Scala, en Python, en R, además un motor optimizado que soporta un gran conjunto de herramientas de alto nivel, en el que se incluye Spark SQL para procesamiento de datos estructurados y la librería de Machine Learning para tareas de aprendizaje automático de máquina que se utilizará en este proyecto. Ya escribiendo la metodología empleada para resolver este problema, se tomó como referencia la metodología CRISP, que es la que hemos visto durante todo el curso, en un alcance previo al despliegue, ya que pues, estos modelos se trabajan localmente. Entonces se ejecutó un entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, el modelado y la evaluación de los datos. Ya escribiendo la implementación realizada, se usó una variedad de técnicas de extracción de características y diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado con la ayuda de la librería de Machine Learning de Spark. Entonces, inicialmente se define el modelo del pipeline inicial con tres pasos. Uno que es con este método regex tokenizer para tokenizar o dividir en palabras el contexto de la descripción de los crímenes, seguido de stop words remover para remover esos tokens o palabras
más frecuentes en el vocabulario y seguido de count vectors con el método count vectorizer para generar una matriz con la cantidad de veces que aparece cada palabra token del vocabulario en el documento. Acá se hace la importación de los métodos. También importamos de una vez el método de regresión logística para clasificación y se ejecuta cada una de estas etapas. Aparte se usa el método string indexer, el cual codifica una columna de cadenas de etiquetas en una columna de índices de etiquetas. Los índices van a estar de 0, el número de etiquetas, ordenados con las frecuencias de las etiquetas, por lo que la etiqueta más frecuente obtiene el índice de 0. Entonces, por ejemplo, en este caso, la columna categoría estará de 0 al número de etiquetas que se tengan, siendo la más frecuente la Larsen-y-Tef, entonces será indexada como 0. Acá importamos de la librería de Machine Learning de Spark el método pipeline y el método string indexer. Esto se ejecuta sobre la columna category y se guarda en la columna label como salida. Sobre label string idx se ejecuta el pipeline con los tres procesos previamente mencionados, sumándole el string indexer y ya pues se entrena, se hace un punto fit sobre el data frame y un punto transform. Acá observamos ya cómo es la salida de estos datos transformados, words, después de, de la tokenización, filter, después de stop words remover y features, después de aplicar el count vectorizer y label después de aplicar string indexer. Se procede a hacer la partición en entrenamiento y prueba y se establece una semilla para la reproducibilidad. Esto se hace con el método .random split entre 70 para entrenamiento y 30 para prueba, con una semilla de 100, siendo total de registros de entrenamiento 27.819 y de prueba 11.839. Ya procediendo a entrenar y evaluar los modelos, primero se ejecuta una regresión logística con el método con vectorizer. Serán predicciones y puntajes en el conjunto de prueba y se evaluarán 10 predicciones principales de la probabilidad más alta. Acá se define la regresión logística con número máximo de iteraciones en 20, con un parámetro de regulación de 0.3 y con un parámetro de latitude de 0. Se entrena el modelo con los datos de entrenamiento, datos de prueba, y ya en predictions se hace un punto filter sobre la columna prediction, donde se da igual a 0. Se trae solamente la descripción, la categoría, la probabilidad, el label y la predicción. Entonces, bueno, acá observamos los resultados. Y evaluando el modelo, se importa el método Multiclass Classification Evaluator para evaluar el modelo multiclase de clasificación sobre la tabla predicción obteniendo un 0.94, lo cual es un buen accuracy, una buena medida de evaluación. Por aparte se ejecuta la regresión logística, pero con TF y DF. Entonces, bueno, recordando que este es un análisis de frecuencia de aparición de los términos para reducir el impacto de tokens con mucha frecuencia, como signos de puntuación o separadores, donde TF es la frecuencia del término y IDF es la frecuencia inversa del documento. Entonces, se importa estos métodos llamados hashing TF y IDF. Primero se ejecuta el hashing sobre la columna filter y se guarda en la columna row feature. Luego ejecutamos el IDF sobre la columna row feature y la guardamos en la columna de salida features para eliminar los términos dispersos. Se ejecuta el pipeline, pero ya no con vectorizer, sino con hashing TF y IDF. Se ejecuta el pipeline sobre el conjunto de datos, se hace la prueba y se vuelve a dividir en particiones de prueba y entrenamiento 70-30. Se ejecuta nuevamente el modelo de regresión logística y ya acá obtenemos este resultado de la predicción con esta probabilidad del 0.89. Evaluando el modelo se obtiene el resultado del 0.94, lo cual es muy cercano al que habíamos obtenido con el método count vectorizer. Adicional, también se realizó la regresión logística con count vectorizer, pero esta vez con una validación cruzada para ajustar los interparámetros de la regresión logística. Entonces, se ejecuta de nuevo el pipeline sobre el conjunto de datos, se realiza de nuevo la partición de entrenamiento y prueba, se importa ParentGrid Builder y Cross Variator, que son los métodos para poder realizar la variación cruzada. En ParentGrid se guardan los parámetros de la regresión logística, se varían el parámetro de regularización entre 0.1, 0.3 y 0.5 y así sucesivamente. Se realiza la variación cruzada con 5 pliegues y se entrena sobre los datos de entrenamiento, se prueba y al final en la evaluación de este clasificador multiclase se obtiene una evaluación del 0.97%, lo cual hasta el momento ha sido el mejor modelo. Aparte se realiza otro modelo obteniendo una evaluación del 0.96%. También se ejecuta un modelo de Random Forest con una evaluación del 0.59%. Entonces, ya como tal, en el análisis de los resultados después de la ejecución realizada usando una variedad de técnicas de extracción de características y diferentes algoritmos de aprendizaje con ayuda de la librería de Machine Learning de Spark, se obtiene que la regresión logística es el mejor modelo en este experimento con validación cruzada y vectores de conteo según la métrica de evaluación multiclase
como podemos acá, 0.97%, que fue la mejor medida. Otra conclusión, observamos que Random Forest es un método muy bueno, robusto y versátil. Sin embargo, no es ningún misterio que para datos dispersos con alta dimensión no es la mejor opción, como lo podemos ver en este caso con una medida de evaluación del 0.59 en la evaluación. Muchas gracias a todos por su atención.